un pedido de cobertura, o por lo menos vos vas a informar que a vos se te puede ir gente, es decir, y bueno, puede haber a lo largo del año, hay que planificar, ¿eh? Entonces siempre hay una necesidad de reclutamiento, es decir, la empresa tiene que estar por lo menos, si bien no va necesariamente a incorporar, tiene que estar haciendo reclutamiento. Tienen que estar buscando eventuales candidatos, ya sean de manera externa o de manera interna, pero lo tienen que hacer. Después el paso 2, emisión de la solicitud de empleado o solicitud de personal, es decir, la cobertura. ¿Quién habló? Ana, vos fue la que decís que se te complicó con esta... Sí, hola, me confundí en realidad. Sí, lo había leído todo, pero me confundí, así que... Es decir, yo lo que pedí fue mencionarlas, nada más. Sí, pero como viene al caso, las podríamos, las repasamos estas etapas de un proceso, emisión o solicitudes de empleado o solicitud de personal. ¿Qué quiere decir esto? Sí, el sector pide que estén atentos, que pueda haber gente que se jubile, puede haber gente que renuncie, puede haber gente que se vaya por algún motivo, ¿viste? O que la saquen porque la empresa no logra que cumpla con los objetivos, ¿viste? La desvinculen por algún motivo u otro, o se vaya, o se jubile, o en fin, se desvincule de la empresa, varios motivos, ¿viste? Entonces siempre hay una solicitud, cuando hay una vacante hay una solicitud de personal. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, acá, el perfil del puesto o análisis del cargo a cubrir. ¿Qué es eso? A ver, ¿quién puede? Alejandra, por ejemplo. ¿Vos pudiste contestar esta pregunta, Alejandra? Hola. Espere, Silvina. profe, espere que me funciona mal el celu, por eso no le contestaba rápido. Sí, pero lo mismo, algo similar a lo que le pasó a Ana, que por ahí se me mezcló porque creo que había una pregunta que decía también los pasos, claro, los pasos de reclutamiento y de selección. Yo hice una mezcla de los dos, me parece que no fue. Claro, hice una mezcla de los dos, tengo noción de cómo son los pasos, pero tal vez de manera organizada, tal vez no. Esa es la verdad. Claro. Pero lo enumeré como que me iba más o menos dando una idea de cómo sería los pasos, pero tal vez me haya faltado algo. Digamos, y esto del perfil del puesto o análisis del cargo a cubrir, viste, que es el tercer paso. Eso se desprendía del capítulo que vimos, es decir, tiene que estar, la empresa tiene que saber qué es el perfil del puesto, por ejemplo. Claro, a ver quién lo puede definir. ¿Cómo lo definís vos, Alejandra? Y análisis en realidad del cargo. Bueno, en realidad es lo que está, o sea, el puesto a cubrir es lo que realmente, el puesto que está necesitando cubrir la empresa. Como usted dijo, es lo que, digamos, el área está necesitando en ese momento. Una de las preguntas que yo les hice creo que es el perfil del puesto. Claro, son las aptitudes, las capacidades que debe tener el postulante. No sé, por ahí algún requerimiento, no sé, algún conocimiento en particular, no sé, paquete de Office o... bueno, por ejemplo, eso la empresa, digamos, el perfil de la persona que te pide la empresa. Yo le estoy explicando... la empresa o el cliente te puede pedir eso. Exacto, por ahí le estoy detallando ahora, pero tal vez no recuerdo haberlo escrito, por ejemplo. Un perfil particular te puede pedir el cliente. Claro, tal cual. Vos, Sebastián, ¿cómo te fue a vos? Por ejemplo, con esta pregunta. Perdón, profe, estaba manejando. No, bien. No, en verdad es al revés. Discúlpame a usted que esté manejando mientras estoy escuchando la clase, vine a buscar a mi hija. A mí me fue bien con esa pregunta.
puse más o menos en línea de lo que le decía recién mi compañera. Yo puse que era el conjunto de características, aptitudes y conocimientos que tenía que cumplir la persona que iba a ocupar ese puesto. Básicamente, si mal no recuerdo, así resumí lo que era el perfil. Correcto, perfecto, está bien. Y que sería el paso 3 del proceso de reclutamiento y selección. Cuando vos haces análisis de tareas, eso te está dando la pauta de lo que es el perfil del puesto, que vos vas al momento de cubrir una vacante. Cuando vos haces análisis de tareas en una empresa, te sirve para poder elaborar los perfiles, te sirve para la selección concretamente y para el reclutamiento. ¿A qué preguntas responde, por ejemplo, el análisis de tareas? A ver, no sé, Silvina, ¿a qué preguntas respondería el análisis de tareas en una organización? Cuando hacen análisis de tareas, descripción de funciones, y de ahí salen los perfiles, ¿no? Un poco. A ver, Silvina, Piruxio, o a ver, Sí, Estefanía. profe, Sí, Silvina. Sí, decime. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿A qué preguntas responde esto de lo que es el perfil del puesto, concretamente? Es decir, ¿de dónde sale el perfil del puesto cuando en una empresa se hace análisis de tareas, por ejemplo, descripción de funciones? Ahí vos podés tener una pauta de lo que es de cada puesto laboral, podés tener muchos datos que van a ser para este perfil del puesto. ¿A qué preguntas se hace el empresario o el analista o el técnico, viste, digamos, que hace análisis de tareas y descripción de funciones en una organización? ¿Qué preguntas se hacen? Básicamente es como construir o analizar el puesto a cubrir, el cargo que tiene que ocupar, las funciones más importantes que tiene que hacer, el nivel de estudio que tiene. Correcto. ¿Qué es lo que hace el empleado, concretamente? Responde a qué es lo que hace el empleado. Claro. En el puesto laboral, qué es lo que se hace, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace? Y bueno, ¿por qué se hace? También, ¿no? Eso te da bastante. Las funciones te va a ayudar, no te va a decir el perfil directamente del puesto, pero de ahí sacan muchos datos que tienen que ver con el perfil. Bueno, un segundo. Hola. Hola. De ahí te va a dar mucha información con respecto al perfil, el análisis de tareas, o la descripción de funciones te va a dar muchos datos para poder elaborar el perfil, ¿viste? Es decir, las empresas hacen análisis de tareas. Nunca fueron ustedes al sector donde laburan y le preguntaron qué es lo que hacen, por qué lo hacen a cada empleado, y qué requiere la tarea de ustedes. ¿Alguna vez hicieron en tu trabajo, por ejemplo, Silvina, análisis de tareas? Sí, alguna que otra vez han hecho. Yo no lo conocía con ese término, pero sí. ¿En dónde trabajas? ¿En una empresa privada? Sí. Y sí, claro, porque el empresario busca también detectar necesidades de capacitación en que vos tenés que motivarte para poder capacitarte y hacer el trabajo mejor, ¿no? Y que haya un mayor rendimiento. ¿Qué haces vos, por ejemplo? ¿A qué te dedicas? ¿Estás en el área de personal? No, yo me dedico al área de turismo. Nada que ver a Estás eso. en turismo, nada que ver, claro. Sí. Pero bueno, les ofrecen cursos seguramente de capacitación y para eso hacen análisis de tareas, y si tienen que tomar a alguien que trabaja mucha gente en esa empresa donde vos estás. Sí, somos muchos y está dividido en sectores. Está bien, y bueno, claro, si alguien se va, es decir, tiene que tener en claro la empresa el perfil como para poder cubrirlo, ¿viste? Porque si no, cubrirlo rápido. Por eso el reclutamiento es algo constante en las organizaciones, porque bueno, claro, si el puesto de trabajo realmente es productivo,
Es decir, si alguien se va, es un hueco que se tiene que tratar en un en un plazo razonable, se tiene que tratar de cubrirlo, ¿no? Porque si no quiere decir que la persona estaba de más. Ese es el punto, ¿no? Es decir, y ahora con la tecnología, viste, con todo esto, la parte tecnológica, viste, que se agilizan muchas tareas, se van eliminando puestos laborales, ¿no? Es decir, sí, se va reemplazando. Reducir. Se va reemplazando. ¿Cómo? No te escuché. En mi sector particularmente, desde la pandemia hasta hoy, pasamos de ser 12 personas a ser 5. Porque fueron renunciando algunos más de del 50%. Sí, algunos compañeros renunciaron, todos renunciaron en realidad por otros trabajos, y nos dimos cuenta que el trabajo sí, que lo cubrimos perfectamente. Lo cubran ustedes, pero me refiero que no traen otro. No hay recursos nuevos. Esos sueldos que se ahorra la empresa, ¿les aumentan el sueldo a ustedes? No, ¿O ganan igual que cuando había 7 personas más? No, de aquella época. Ahora el sueldo es más alto, pero no nos aumentaron porque se fueron los recursos. Nos fueron ajustando el sueldo a medida la paritaria, digamos. Exactamente. Exacto. Ah, mirá. Es decir, claro, viste, el tema es ese, ¿no? El empresario invierte más, hace análisis de tareas, hace descripción de funciones y busca la forma de aprovechar de la mejor manera posible los recursos humanos, ¿no? Es decir, que sean productivos. Para eso, bueno, no te va a tomar una persona más si no es absolutamente necesario. La gente que se jubila la van reduciendo en cierta medida, ¿viste? Van reduciendo la planta. A veces se empieza a haber mucho más laburo y se dan cuenta de que tienen que tomar gente de vuelta. Es decir, se va reubicando, ¿viste? Porque a veces, claro, ellos aprovechan esto de la tecnología, van reduciendo la planta, tratan de hacerla más efectiva, ¿viste? Es decir, si alguien se va, renuncia, no lo toman. Eso pasa en las organizaciones, Es decir, porque aprovechan para achicar, porque siempre buscan achicar. Pero llega un momento dado que si se resiente la calidad del servicio en las empresas es contraproducente. Vos no podés achicar tanto, tienen que ser productivos los puestos de trabajo, pero no achicar de tal manera para que se resiente, porque si no quedás mal como empresa, ¿viste? No sé si me explico. ¿Entendés, Silvina? Sí, perfecto. Sí, ¿qué opinás? Lo mismo, que sí, que en algunos puestos es necesario cubrirlos y en otros uno se da cuenta de que o había recursos de más, porque el nivel o caudal de trabajo en mi sector particularmente, la gente sigue viajando. Entonces, ¿cómo puede ser que de 12 se arreglan con menos de la mitad de la gente que en el 2020? Sí, a ver. ¿Y la empresa creció en clientes? Sí, la empresa ya tiene su cartera de clientes desde hace años, se vende sola la marca. Son clientes muy fieles de todos los años, nuevos. Entonces ahí sí me doy cuenta en la cantidad de trabajo que tengo ahora, que quizás antes tenía más tiempo para mirar el techo y ahora tengo un llamado atrás del otro, 1000 mails por día entre 2 compañeras más y yo. Entonces cuando uno está esperando que llegue el horario de almuerzo para poder tener un descanso. 1000 mails por día quieren crear. Responder. Y a veces más, sí, porque no solamente trabajamos con pasajeros directos,
sino que con agencias de viaje también. Entonces, algunos llaman y otros mandan mail. Claro. No podés extenderte mucho en la respuesta porque no llegás. Y lo hago un poco, tengo todo hecho un plantillas para copiar y pegar. Copiar y pegar porque si no te morís, ¿eh? Sí, lo único que tipeo es el hola, Pepito y el importe de la tarifa, pero lo demás copio y pego de las plantillas que me armo. Claro, está bien, sí, para ser más rápido, si no, no llegarías nunca. Claro. Bueno, después otro paso que tienen es la decisión de medios de reclutamiento. ¿Eso lo pusieron? ¿Qué medios de reclutamiento se eligen dentro de este proceso? ¿Cómo pueden ser los reclutamientos? ¿Internos o externos? ¿Internos o externos? Es decir, internos dentro de la propia empresa, siempre puede haber reclutamiento. Puede haber gente interesada en cubrir puestos laborales. Y externo en el mercado, con todas las fuentes de reclutamiento a las que uno puede acudir como empresa y como consultora o como agencia de empleo. Sí, Sebastián, ¿qué decías vos? Estaba respondiendo a la pregunta que preguntó La Fuentes, pero se superpuso cuando usted también la respondió. Sí. ¿Interno o externo habías dicho vos? Claro. Interno o externo, exactamente. Sí. Bueno. Y después otro paso más que está dentro de este proceso, no sé si ustedes lo mencionaron, la lectura de los currículum vitae y las entrevistas. Es decir, que es el primer contacto, ¿no? Es decir, entre la empresa, la lectura del currículum vitae y las entrevistas prelaborales, ¿no? Es decir, con aquellos currículum que son seleccionados. ¿Qué es el currículum concretamente? ¿Qué es el currículum vitae? Un resumen de la experiencia laboral que contiene además los datos personales y los estudios cursados o transitados. Correcto. Es decir, correcto. Datos personales, estudios cursados, antecedentes laborales. Puestos de una manera actual, moderna, como se pone, digamos, como uno se da a conocer con los medios, digamos, a través de los medios informáticos que están ahora actualmente, ¿no? Es decir, a través de los modelos de currículum que van variando, qué sé yo. Por ahí no es exactamente lo mismo que el año pasado, se van modernizando y uno se va dando a conocer, como habíamos hablado, digamos, en la clase anterior, ¿no? Es decir, a través de distintas formas o de plataformas para que el currículum del candidato llegue, ¿no? Y en la empresa, en la medida que le interese, porque esa es una carta de presentación, digamos que la mejor carta de presentación que tiene el candidato, la empresa lo va a entrevistar. Es decir, en la medida que le interese, lo va a entrevistar, va a haber un primer contacto, es una entrevista o informe prelaboral, se suele decir. Es decir, en donde, bueno, es el primer contacto entre la empresa y el candidato. Ese sería el paso número 5. Y el paso número 6, a ver si alguno lo tiene dentro de... ¿Cuál era el paso número 6? A ver, Azul, ¿vos la pudiste contestar la pregunta? Azul. Gastón. Perdón, profe, acá Azul, estoy. Pisol. No, estoy en la calle. Estoy tratando de llegar a mi casa. La contesté, pero realmente no sé si está bien lo que contesté. O sea, en el paso número 6, no sé si eran los filtros de preingreso. No, las evaluaciones técnicas y psicológicas. Bueno, eso. Es una etapa dentro de lo que es el proceso
de selección, de reclutamiento y selección, no se llega a esto que son las evaluaciones, es decir, las pruebas de conocimiento que la empresa le toma a los candidatos a ocupar ese puesto laboral, como para tener una idea, ¿no? De los conocimientos que tienen. Se toman pruebas o evaluaciones de conocimiento a los candidatos, y pruebas psicológicas también, obviamente, que las toman los expertos. Se toma una batería habitualmente de test psicológicos para saber si la personalidad que tiene ese candidato encaja dentro de la que requiere el perfil, ¿no? Del puesto, porque el perfil requiere una personalidad. La entrevista también dice mucho respecto de la personalidad del candidato. Ahí salen muchos por ahí datos. si está apto, no apto para ocupar el puesto, y si no está apto, capaz que, no sé, quizás sale apto con reservas y tenés, o sea, como una orientación como para saber si ingresa la persona. ¿Trabajás en personal? Sí. Sí, ¿has entrevistado gente? Sí. ¿Y cómo te fue con esto? ¿Cómo empecé... las preguntas, te preguntas así cerradas, abiertas, preguntas así preguntas de presión para el candidato, a ver qué reacción tiene cuando el candidato está bajo presión. No sé, ¿con qué conclusiones has sacado, por ejemplo, de entrevistar para un determinado puesto a un candidato? Las preguntas la entrevista que hago, o sea, yo empecé hace muy poquito tiempo que cambié de trabajo a entrevistar, y recién ahora estoy como experimentando. Las preguntas son preguntas que están como prearmadas. Primero se evalúa un poco lo que es el CV, ver si le faltan datos antes de entrar en la entrevista. Y ahí, claro, exacto. Y ahí en la entrevista le podés preguntar esos datos que le faltan como para terminar de completar, por ahí te genera alguna duda o algo. Es bastante complicado si le faltan datos, o sea, te tiene que interesar bastante, ¿no? Porque ya si le faltan datos, el currículum habitualmente lo dejan de lado y no lo llaman. Claro. Es decir, conviene, tiene que dar mucho con el perfil, por los antecedentes o por digamos, los estudios cursados, como para que el currículum tiene que estar bien hecho. Si está mal hecho, es un punto en contra que tiene el candidato. Igualmente lo pueden llamar, ponele, y completan. Si se olvidó una pavada, la fecha de nacimiento, se olvidó algún dato personal, puede ser que lo llamen. Pero eso dice que te va dando la pauta de que no es una persona detallista, ¿no? No sé qué pensás vos. Claro. Sí, o sea, los datos principales tienen que estar. Pero bueno, no sé, antes de entrar a la entrevista, lo primero que yo hago es ver que estén todos los datos. Y después, en la entrevista, o sea, como donde estoy trabajando es un rubro que cambian constantemente, porque es de servicio de IT, entonces, como hoy hay mucha demanda, cambian constantemente. Entonces, le hago las preguntas básicas, después la remuneración bruta pretendida, su proyección de carrera, más o menos como para saber si es una persona que de acuerdo a lo que me responda, si es una persona que se va a quedar, que puntualmente es lo que nos interesa, como retenerlo lo más posible, y en lo que va contestando por ahí se arma lo que sería la propuesta. O sea, si es necesario ofrecerle por ahí prepaga o no, si le vas a ofrecer directamente plan de carrera o no, si va a ser un ingreso simple, o sea, si le vas a renovar. Y después se hace el seguimiento hasta... ¿Se ingresa? ¿El seguimiento claro. como el seguimiento se ingresa el candidato? Claro, sí.
Después de las Ahí en la entrevistas, o sea, entrevista, yo hago la ahí en la entrevista, entrevista deciden si ingresa o no. yo hago la No lo mandan a entrevista hacer un test psicológico. Sí. O sea, yo hago la entrevista de recursos humanos, después tiene una entrevista técnica con el supervisor del área. Claro, y la presentación a la línea, sí. Exacto. Claro. Sí. Y después de eso sí tiene un examen preocupacional. Correcto. En este lugar donde estoy trabajando ahora es solamente examen preocupacional. En la otra empresa donde estaba se hacía preocupacional y psicotécnico. Ambos. En un banco. Claro. Donde estabas antes era un banco. Donde estaba antes, no, es una empresa que vende hardware. Hacían psicotécnico también. Acá en esta no lo hacen, el psicotécnico directamente el informe, digamos, preocupacional. No. Y con eso ya si da bien, lo toman. Claro. Está bien. Igual el informe psicológico es importante, ¿eh? Es decir, yo creo que es un paso que no se puede obviar, pero bueno, hay empresas por una cuestión de costos, a veces son caros los psicológicos, ¿eh? Es un costo caro, tengo entendido, no sé exactamente, pero bueno, por lo general se terciariza y la empresa tiene un costo importante por los informes psicológicos, pero bueno, eso se recupera porque digamos, hace que, de acuerdo al informe psicológico, te va a dar la pauta si realmente es la personalidad que el perfil requiere, ¿no? Digamos, que el candidato tiene que tener para ese puesto laboral. Por ahí no claro, tiene y en ese personalidad estudio, para ese puesto laboral, pero sí tiene para otra. Sí, en el estudio ese, sí. Depende quién sea el profesional que hace el informe, a veces te pone comentarios como, por ejemplo, no tolera trabajar bajo presión, vamos a suponer. Entonces quizás son cuestiones que vos tenés en cuenta cuando ingresa la persona. En el informe psicológico, decís vos. Claro. Sí, claro, sale todo, sale la personalidad, si está hecho por profesionales, sale realmente la personalidad del candidato, ¿no? Es decir, y de esa forma, digamos, el margen de error en las elecciones es mucho menor. Por eso para mí es un paso que no se puede obviar. Es decir, para los puestos laborales que se seleccionan tiene que haber pruebas psicológicas, ¿no? Lo mismo que obviamente el informe médico preocupacional es también tiene que estar sí o sí. Es decir, no se puede obviar tampoco porque hay que saber el estado de salud del candidato antes de que ingrese a la empresa. Tiene un costo también. Hoy en día es menor, antes era más importante, pero bueno, hoy en día lo hace la misma RT, tengo entendido. Es decir, así que todas las empresas lo cumplen eso. Después está también el tema del informe ambiental. No sé si lo hacen en tu empresa, el ambiental. Sí, también. Pero eso, digamos, el candidato no lo sabe. Claro. Es decir, es un informe que... El que hacemos es antecedentes penales e informes comerciales. Claro. No, y aparte un informe ambiental verificando el domicilio y los lugares que dice haber trabajado. A veces... Sí,
existe, pero no lo hacemos. Depende de la empresa, y algunas empresas que van a corroborar el domicilio y es medio como por ahí invasivo. Sí, es un poco invasivo. Yo también comparto eso. Porque, bueno, hay gente que, digamos, busca trabajo, no tiene en la zona donde vive y, bueno, da otro domicilio, porque si no piensa que si da su domicilio real, da un domicilio circunstancial, porque si no piensa que no lo van a llamar, si vive muy lejos del lugar de trabajo. Es más, algunos perfiles cuando se publican, se hace reclutamiento, la misma empresa pone que tiene que residir en zona suponete sur, y qué sé yo, hay gente que por ahí da un domicilio en zona sur para conseguir un empleo porque, bueno, vive en capital y entonces no puede mandar un currículum porque si pone que vive en capital no lo van a llamar. Es así, digamos, o si pone que vive más lejos o pide el mismo perfil cuando se hace reclutamiento piden que viva en la zona, ¿no? Zona de residencia preferentemente, que resida, no sé, en zona sur, suponete, o en zona norte, y es un poco eso. Es lógico que hay gente por ahí da un domicilio cerca para que a ver si tiene una chance de que lo tomen, ¿no? Eventualmente. Suele pasar eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado eso? ¿Han visto casos así? ¿Les ha tocado buscar una búsqueda de personal y que les hayan puesto esa limitación? Hola. Y profe, yo de mi parte, ¿cómo le va? Buenas noches. Yo de mi parte, qué sé yo, en ese sentido, cuando necesitaba trabajar o cubrir puestos, tiraba currículum por todos lados. Sea que me diga así como dice, zona oeste, zona sur, yo tiraba igual. Si me llaman, y si no, bueno, ¿qué se va a hacer? Alguno me va a llamar. Claro. Como que no estoy muy de acuerdo en eso, porque yo tengo mis compañeros... El informe ambiental es un informe que, bueno, tiende a verificar, ¿no? El domicilio y, bueno, y la empresa busca también referencias de los vecinos, de gente que te conozca, ¿no? Es decir, es un poco invasivo. Yo también comparto lo que dice Azul. Pasa que... No, vos lo ves como algo invasivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El ambiental. La verdad que sí. ¿Vos hacés selección, Fabián? No, yo soy... No haces, pero bueno, ¿pero te han hecho algún ambiental? Que yo sepa, no, pero que me preguntaron en las entrevistas, sí, varias veces, ¿a dónde vivís? Por ahí te lo han hecho veces, el ambiental y lo verifican y vos no lo sabés. Como vos decís que el candidato no lo sabe, ¿no? Azul. Y eso puede ser, profe. Azul. Pasa que está en la calle, profe. Ah, bueno. Sí. Pasa que puede ser, porque en ese Fabián? sentido, como dice ella, no te das cuenta. Por ahí te dicen, mira, yo vivo en Liniers, García de Cosio y la altura, y esas 2 cuadras del Hospital Santo Yani. Qué sé yo, por ahí un día eso agarran y antes de llamarte como para que ya quedaste efectivo, digamos, o ya quedaste preseleccionado, te pasan por tu casa a ver si te ven o no. La verdad que nunca me pasó eso. Y que me haya enterado tampoco, ¿viste? Que pasaron por mi casa o hicieron algunas cosas. Así que yo no me haya enterado. Sí, también la empresa se encarga de un paso también importante de la formación de candidaturas. Es decir, identifica a los mejores candidatos la empresa, se queda con los mejores. En función del perfil y se queda con los mejores y después hace la presentación a la línea para ver una opinión también de la línea y en base a eso se hace el proceso de admisión o no, la selección final
y el proceso de admisión, es decir, si se lo toma o no al empleado. En algún momento van a tener que elegir por uno, ¿no? Quedan los mejores, los que responden mejor al perfil, y en un momento dado van a tener que elegir uno que es el que va a ingresar. Yo me acuerdo, un riesgo siempre. Yo me acuerdo hasta el día de hoy que éramos 15, hace 6 años cuando fui entrevistado, y quedamos 2. ¿Cuando fuiste a dónde? Que fui entrevistado en este laburo donde estoy. Está. En esta empresa. Y quedamos 2 de esos 15. De esas 15 personas quedamos nosotros 2, yo y otro compañero. Porque muchos se fueron bajando en el sentido, no sé, qué sé yo, el sueldo era, ponele que en ese sentido eran 60.000 el básico, y muchos llegaron, o sea, para ver si le convenía o no, porque ya tenían trabajo en realidad. Y ahí se fueron bajando muchos, ¿viste? Claro. Está bien. Yo lo que decía era que el ambiental es invasivo porque por ahí van a corroborar que sea tu domicilio, y bueno, nada, esto que usted decía, que por ahí uno pone un domicilio que no es, y bueno, o sea, y tampoco me parece que tiene que la persona dar tanta explicación si... Claro, o sea, porque hay gente que por ahí... Cuando uno ingresa declara un domicilio y ese es el que, en teoría, legalmente es el que cuenta, digamos. Hay personas que temen ser discriminadas por el lugar donde viven. Bueno, en ese sentido, profe... Hay operarios, por ejemplo, que dan otros domicilios circunstanciales, lo ponen, que no es el real, porque hay gente que teme que no la van a tomar si dice dónde realmente vive. Por ahí es un lugar, o puestos operativos, te digo, o incluso puestos de la parte, digamos, coordinadores y todo, que están buscando laburos en fábricas o en empresas. A veces ponen otro domicilio porque temen ser discriminados por el domicilio. Profesores, a veces ponen domicilios eventual por el tema, declaran su domicilio, pero ponen algún domicilio de más cercano, de algún familiar o algo que esté más cerca del lugar, como para decir, tengo un lugar más cerca donde me podría quedar si se me complica viajar. Por el estilo. Claro, o por ahí viven en una zona que no es muy linda, y entonces temen a que no los van a llamar por la zona donde viven, y entonces por eso cambian el lugar y dan un domicilio que es de algún familiar o amigo, que es circunstancial y que no es el real donde viven, que después eso si se hace en el ambiental la empresa se va a dar cuenta, pero es una realidad eso. Y yo tengo el domicilio de se juegan a que el ambiental no lo van a aceptar, ¿viste? O si lo hacen no le van a decir nada, te doy el caso. Pero es invasivo, yo también pienso lo mismo. Los que sirven son esos de, averiguación de antecedentes penales. Está bien, eso también. Y el informe el informe comercial que te dice si la persona quizá está en el veraz, tiene mucha deuda o hace mucho tiempo, viste que también le embargan el sueldo. Eso es un poco también invasivo, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque vos en realidad no vas a calificar a la persona por una deuda. Es decir... No, en teoría es porque... Vos lo vas a calificar por cómo trabaja, pero si reúne las condiciones, pero si tiene una deuda, ya me parece medio a veces discriminatorio, ¿no? Que no lo vayas a tomar porque el tipo tiene una deuda. Bueno, qué sé yo, la pagará. Claro, si es una deuda muy grande, a veces pasa que, viste, que le embargan una partecita del sueldo, correcto. Sí. Hasta el 20% se puede embargar, y la empresa no quiere tener el lío de tener que retenerle del sueldo, y entonces ir al Banco Nación, al sector judiciales, y depositarle
lo que le retiene, porque la empresa claro, hace la tiene gente de que retención. la empresa Pero, tiene que pagar, digamos, ¿cómo? a una cuenta judicial. Que la empresa tiene que pagar. Con la informática eso se puede hacer rápidamente. Antes era un lío porque la empresa tenía que ir hasta el banco, depositar en una cuenta especial. Hoy en día eso se puede hacer todo Sumo un dato, profesor. por transferencia, se puede hacer todo por transferencia. Sí. Claro. Decime. Un Las dato, empresas decime, Nadia. Sí, las empresas de seguridad no toman personas que tengan deudas con tarjeta, con financieras o que tengan juicio por adeudar alimentos. Mirá, ¿y el motivo lo sabés? ¿O es un prejuicio? Política de la ¿no? empresa. Política de la empresa. Sí, claro. Sí. Es un poco un prejuicio, ¿no? Es una invasión, porque en realidad... No, la deuda por alimentos es obligatoria, es decir, eso es algo que por más que la persona se niegue, si tiene trabajo se la van a de alguna manera a intentar cobrar. Es decir, es algo que es judicial. Y otras deudas que tengan también son judiciales, ¿viste? Pero antes era más lío, digamos, porque era para una empresa, era una persona que se tenía que encargar de retenerle, de depositar en el banco, ¿viste? Si la persona tenía un embargo sobre el sueldo. Era un poco engorroso, pero hoy en día yo creo que con los temas informáticos las empresas lo pueden resolver rápidamente. Le retienen del sueldo y le transfieren a una cuenta y se terminó. Judicial. Yo tengo un compañero que le retienen porque estaba separado. Directamente le pagan menos, la empresa le paga directamente menos. Sin costo porque... No se le escucha, profe. Sí, no te escucho yo vos. Sí, decime. Que digo que tengo un compañero que a él le retienen porque está separado y bueno, le retienen creo que el 30% me parece de su sueldo. Y la empresa se encarga de pagar la deuda o pasarle, digamos, a la madre de su hija. Está bien, claro, en una cuenta judicial. Para que quede constancia de que el depósito se hizo. No, está bien eso. Bueno, son cosas que son realidades que antes era un poco más engorroso para el empresario, pero ahora yo no sé si tiene razón de ser que vos no tomes a un tipo porque tiene una deuda, ¿viste? Pero bueno, son políticas de la empresa, como decía Nadia. Vayamos al otro punto. Sí. Ejemplo que salió publicado que Marcelo Tinelli tiene embargos y deudas, salió en la semana pasada. Yo como futura empleada, ni siquiera me voy y me postulo. Claro. A la empresa de Tinelli, decís vos. Sí. De hecho tiene muchos juicios laborales, que no se sepa es otra cosa, pero sí. No se sabe si los pagó o no los juicios laborales. No, tiene muchos que no cumplió en tiempo y forma y tiene muchos en proceso. Claro. Bueno, pero la gente se postula y entra a laburar con él y bueno, sí, es decir, si la gente busca trabajo, ¿viste? Si la toman, el caso del otro que vos decís de las empresas de seguridad es al revés, es decir, que las empresas no quieren empleados que tengan alguna deuda, directamente no quieren que ingresen. No, puede pasar que el empleado adquiera una deuda estando laburando. O sea, estás en la misma. Sí, pero voy a averiguar cuál es el manual de desempeño de cada uno y le digo para la próxima. Pero el aviso puntual era para vigiladores
y para recontador de dinero y no tenían que tener deuda con el gobierno, digamos, AFIP, HIP, para poder ingresar. Tarjetas, sí, o juicios de alimentos. Bueno, perdón, pero puede tener cierta... es una política, si es ¿no? persona, perdón, profe, si es persona que maneja dinero y tiene que estar custodiando dinero, yo, si soy el empleador, tampoco tomaría una persona con muchas deudas, indudablemente, y espero que se entienda, para no tentar... No da con el perfil. Bueno, indudablemente. Sí, eso iba a decir, profe. Yo tuve una experiencia de entrevista laboral en Rapipago. Había iniciado el proceso de selección, iba todo bien. El día que iba a firmar el contrato, volvió a chequear la selectora, no me acuerdo si la empresa era Servicemen. Volvió a chequear y justito había entrado en el Veraz, porque había estado sin trabajo como unos 6, 7 meses. Así que nada, no pude ingresar a trabajar en Rapipago, que es la empresa Gire, Sociedad Anónima, sí. Sí, obviamente, creo que las empresas donde manejas dinero o está muy ligado al tema del dinero, no puedes tener deudas. No puedes tener deudas, es una política, claro, de la empresa. Y igual ese informe también tiene como un grado de deudor, por así decirlo, porque no sé, ponele, sos 1, nivel 1, ponele, puede ser una deuda de, no sé, el resumen de la tarjeta del mes pasado, por ejemplo. Ahora, si sos 4, es como, nunca pagaste. O sea, ahí está como que dan la deuda por perdida, digamos. Correcto. Y sí, claro, tenés que buscar, tenés que ampliarla. En ese caso, el candidato no tiene que buscar otra cosa que no tenga que ver con el manejo de plata o con algo en donde una empresa con un puesto de trabajo en donde no le hagan en el filtro de lo que es la selección no se fijen en si él tiene deudas o no. Es decir, se ve que en ciertos puestos es como un requisito que el que la tiene, digamos, a la deuda no da con el perfil de la empresa y la empresa directamente lo descarta. Pero perdón, profe, la misma lógica. ¿Usted tomaría... ¿Cómo? ¿Tomaría a alguien como chofer que tiene 20 infracciones de tránsito y juicio por accidente vinculado a tránsito y demás? Habla un poco de la pericia de la persona, ¿no? No, vas a elegir a otro. Sí, vas a elegir a otro. En el caso de la empresa donde yo estaba, que hacían esto, lo que yo hacía cuando la persona ingresaba, se contrataba igual y le explicaba que uno de los filtros era y si estaba interesado en pagar la cuota o no, la deuda, digamos, y ahí como que también un poco nos fijábamos si seguían debiendo, si realmente cumplía con la palabra durante el periodo de prueba, digamos. Correcto. Lo mismo con el examen preocupacional, por ejemplo, no sé si tenía alguna enfermedad preexistente, le explicábamos que ya había ingresado con esa enfermedad, firmaba, o sea, como que todos esos filtros le explicábamos, depende de la situación, el motivo de por qué se había hecho, y la persona firmaba y demás. Pero no es que no ingresaba porque tenía deuda o porque son cosas que se hacen, pero como para tener información del candidato, nada más. Claro, está bien. Bueno, tengo que dejarlo porque se termina ya se me corta en breve. Mañana nos estamos viendo nuevamente y ya, si Dios quiere, tendré los exámenes. Así que nos estamos viendo nuevamente 7:45. ¿Estamos? Hasta mañana. Bueno, hasta mañana.